Pitágoras es un eslabón de unión entre Oriente y Occidente, entre una civilización que desapareció en el Atlántico y la civilización en que vivimos. De ahí que tenga una significación especial. Viajó casi toda su vida en busca de fragmentos de la verdad. La mayoría del tiempo estuvo en Egipto y Alejandría. En aquellos días Alejandría tenía la mayor biblioteca del mundo, en particular todas las escrituras que contenían los descubrimientos sobre la consciencia hechos en la antigua civilización de Atlantis. Toda una civilización que se hundió junto con el continente en el océano Atlántico. El nombre Atlántico procede del continente Atlantis, que se hundió en él. El único conocimiento fragmentario existente respecto a Atlantis se hallaba en Alejandría y quizá Pitágoras fue el primer y el último hombre de tal integridad, inteligencia e ingenuidad, que leyó esas escrituras. Como la biblioteca ya no existe, lo que sabemos de la Atlántida lo sabemos a través de Pitágoras. Aquella biblioteca fue destruida por los musulmanes. El hombre que la destruyó, Mahmud Ghaznavi, destruyó muchas cosas hermosas en India, en Afganistán, en Egipto. Pero la más preciosa era la enorme biblioteca que lo contenía todo sobre aquella civilización que había llegado a las cimas de la consciencia. El día que este hombre destruyó la biblioteca, cogió el Corán Sharif en una mano y una antorcha en la otra, entró en la biblioteca y dijo al erudito bibliotecario: escucha con cuidado. La existencia de tu biblioteca depende de tus respuestas. Mi primera pregunta es: ¿hay algo en toda tu biblioteca que vaya en contra del Sagrado Corán? Y mi segunda pregunta es: si no hay nada que vaya en contra del Sagrado Corán, entonces el Sagrado Corán es suficiente. ¿Para qué toda esta enorme biblioteca? El bibliotecario debe haberse encontrado en un dilema. Cualquier cosa que dijera sería peligrosa. Si decía que hay muchas cosas en la biblioteca que no están en el Corán, Mahmud quemaría la biblioteca porque todo lo que no está en el Corán no es verdadero. El Corán contiene la verdad última. Y si dice que todo lo que hay en la biblioteca está substancialmente y esencialmente contenido en el Corán, entonces también la quemará diciendo: entonces la biblioteca es inútil porque el Corán lo contiene todo y la biblioteca era tan enorme y tan inmensa que es inconcebible. La quemó y el fuego estuvo ardiendo durante 6 meses. Los libros estuvieron quemándose durante 6 meses sin parar. Quizás se destruyó el mayor tesoro de la humanidad. Pitágoras estuvo estudiando en la biblioteca durante muchos años. Él era griego, pero en Grecia solo había encontrado el sofisma. El sofisma es algo repugnante. Procede de una palabra muy hermosa, sofía, que significa sabiduría, pero el sofisma solo es una apariencia de sabiduría. Había profesores sofistas moviéndose por todo el país y enseñando a la gente, y su enseñanza básica era: no hay verdad. Todo es una cuestión de quién argumenta mejor. La verdad como tal no existe, es una falacia. Cuando dos personas discuten, la que discute mejor parece tener la verdad, pero únicamente argumenta mejor y nada más. Sus enseñanzas iban encaminadas a mostrarte todas las formas posibles de argumentar y a hacer de ti un gran argumentador. Así podrías argumentar desde cualquier perspectiva. Cuando la verdad no existe, el lado que tomes y defiendas no importa. Es una cuestión de conveniencia. ¿Qué lado te va a proclamar victorioso? ¿De qué lado tienes más argumentos? He estado interesado en el sofisma, aunque el nombre y la tradición hayan desaparecido. Sócrates fue la causa de su destrucción. Él resaltó que la verdad es, y que los argumentos no la prueban, solo la descubren. Tampoco la niegan. Solo pueden impedir que se descubra. Un solo hombre, Sócrates, destruyó toda la tradición sofista de cientos de años de antigüedad. Pero esta tradición ha seguido actuando subterráneamente. La veo en los teólogos, en las filosofías religiosas, en las ideologías políticas. No se preocupan por la verdad, la única preocupación es presentar una argumentación sólida. Hay una historia. Un famoso profesor sofista, Zenón, no solo era un sofista, era un genio. Es una desgracia que su genio se asociase con el sofismo, aunque es algo que ocurría frecuentemente. Si le pagabas dinero, podía probar cualquier cosa en el mundo. Simplemente lo nombrabas y él te decía el precio. Probó cosas extrañas que los lógicos no han podido falsear ni siquiera ahora, después de 2000 años, y todo lo que probó iba en contra del sentido común. Pero la lógica hace caso de los argumentos, y sus argumentos eran tan finos, tan refinados.
Por ejemplo, dice que cuando matas a un pájaro con una flecha, esta no se mueve en absoluto. Esto es absurdo, porque si la flecha no se moviera en absoluto, ¿cómo podría matar al pájaro? Hay una distancia desde el arco hasta el pájaro. La flecha llega allí, el pájaro muere. Esa es la prueba. Esta pregunta fue planteada por un rey pensando que Zenón no sería capaz de probarlo. El rey estaba dispuesto a darle una enorme cantidad de dinero si demostraba que la flecha no se movía. Zenón probó que la flecha no se movía y ni siquiera hoy se han podido falsear sus argumentos. Su argumentación es que para moverse, la flecha tiene que pasar del punto 1 al punto 2, después al punto 3 y al punto 4. Obviamente tiene que moverse de un lugar a otro, solo entonces alcanzará al pájaro. Para moverse entre A y B, o entre 1 y 2, tiene que pasar entre A y B. No puede simplemente pasar de A a B, así es que tienes que poner un punto entre estos dos. Donde antes había 2 puntos, ahora ya hay 3. Y te has metido en problemas. Ahora no solo tiene que pasar por 3 puntos, sino por 5, por las 2 distancias que separan los 3 puntos. Y la cosa sigue creciendo. Si llenas estas 2 distancias, entonces hay 5 puntos y se crean distancias entre ellos. Y sigues llenándolas hasta el infinito. La flecha nunca llegará al pájaro. La argumentación es muy sólida. Lo que dice tiene sentido. Pero es absolutamente tonto. La flecha va y mata al pájaro. A Zenón no le interesan ni la flecha ni el pájaro. Él dice: mi argumento prueba que nada se mueve, nada puede moverse. En el mundo no hay movimiento. Este tipo de gente abundaba en toda Grecia. Dominaban la mente. Estaban debatiendo constantemente. A Pitágoras no le interesaban en absoluto esos estúpidos juegos. Te afilan el intelecto, pero no llevan a ninguna verdad, a ningún descubrimiento, a ninguna realización. E incluso los mejores sofistas se metían en problemas, porque Zenón mismo, que tenía muchos argumentos incompatibles con la realidad, pero que no podían ser falseados, fue derrotado por su propio alumno. La práctica de Zenón era tan habitual que sentía tanta confianza, y tenía el genio necesario para confiar, que solía tomar la mitad de los honorarios al principio del aprendizaje y la otra mitad cuando el alumno ganaba su primer debate. Este alumno era extraño, porque le dio la primera mitad pero le dijo que nunca le daría la otra mitad. Zenón dijo: ¿cómo? Y el alumno le respondió: nunca voy a discutir. Aceptaré la derrota sin discutir. Puede que pierda todo lo que tengo, pero nunca te voy a dar la otra mitad de los honorarios. Zenón esperó, pero aquel hombre no hablaba ni siquiera del tiempo, porque podría empezar una discusión y eso le traería problemas. Y estaba determinado a no pagar los honorarios para darle una lección a Zenón. Puede que seas un gran lógico, pero hay una posibilidad de elevarse más que tú. Zenón no estaba dispuesto a quedarse sentado en silencio. Llevó el caso a los tribunales demandando al alumno: no me ha pagado la mitad de los honorarios. Su idea era que si ganaba el caso, entonces diría al tribunal: obligad al alumno a pagarme. Si perdía el caso, ningún problema. Abordaría al alumno a la salida del juzgado y le diría: has ganado tu primer debate. Dame mis honorarios. Así, ganara o perdiera, iba a conseguir esa segunda mitad de los honorarios. Pero se olvidó de que se enfrentaba a su propio alumno, que conocía todas sus técnicas y argucias. Desde el lado opuesto el estudiante pensaba: así lo tengo controlado. Si gano el caso ante el tribunal, apelaré a la corte para que este hombre no me moleste fuera del tribunal, porque eso sería un desprecio al tribunal mismo. Y si pierdo el caso, no hay problema. Iré donde Zenón y le diré: maestro, he perdido mi primera discusión. No puedes cobrar tus honorarios. Todo el genio de Grecia estaba invertido en esto, en este tipo de ambiente. Pitágoras era muy especial. Se fue de Grecia. No era el lugar adecuado. La gente simplemente se dedicaba a discutir y discutir, pero a nadie le importaba la evolución de la consciencia. Pitágoras llegó a India, pero se vio atrapado de nuevo. Esta vez en la atmósfera budista. Era tan real. Aunque Buda había muerto, todo el país palpitaba. Su impresión, su impacto, había sido muy profundo. Cuando Pitágoras llegó a India, todo lo que aprendió lo aprendió en universidades budistas. Te sorprenderá saber que las universidades budistas son las más antiguas del mundo. Oxford solo tiene 1000 años. Nalanda, una de las universidades budistas, y Taxila, otra universidad budista, existieron hace 2300 años. Fueron destruidas tanto por los hindúes como por los musulmanes.
Las 3 P's, purificación, preparación, perfección, proceden de la sabiduría budista. Por supuesto, Pitágoras las hizo más lógicas, tenía una mentalidad griega, las sistematizó. Pero estas palabras son muy significativas. Preparación no significa prepararse para un examen oral o escrito. Preparación significa prepararse para un examen existencial. Significa entrar más profundamente en la meditación. No podías entrar en esas universidades a menos que fueras meditativo. Y los campus eran muy grandes. Taxila tenía 10.000 alumnos y Nalanda 12.000. Preparación significa abandonar todos tus condicionamientos, todos tus prejuicios, abandonar lo que crees que sabes y que no sabes. Hacerte tan inocente como puedas. Tu inocencia será la preparación, lo que te permitirá entrar en el campus universitario. Después la purificación, en la preparación abandonas los condicionamientos impuestos por la sociedad, los prejuicios con los que te educaron o que aprendiste del entorno. Es conocimiento prestado de una forma u otra. Te haces como un niño. Por eso la preparación solo quita las capas que la sociedad ha puesto en tu mente. Pero con tu naturaleza, con tu nacimiento, has traído tantos instintos inarmónicos que se hace necesaria una purificación. Tienes que entender que la competición carece de sentido. Tienes que meditar profundamente y reconocer que no te pareces a ninguna otra persona. La competición solo puede darse entre gente similar, y cada persona es diferente, única. Una vez que desaparece la mentalidad competitiva, cambian muchas cosas en ti. Dejas de sentir celos. Si alguien tiene un rostro muy bello, si alguien tiene más dinero o si alguien tiene un cuerpo más fuerte, simplemente aceptas el hecho de que algunos árboles son altos y otros bajos, pero la existencia los acepta a todos. La desaparición de la competitividad también te ayudará a librarte de la avaricia. La gente acumula sin cesar. Quieren una posición mejor que la tuya, tener más dinero que tú, tenerlo todo mejor que tú. Y echan a perder toda su vida en ese empeño. La purificación es casi como atravesar un fuego de comprensión en el que todo lo instintivo y lo inarmónico se quema. Y es una experiencia muy gratificante ver que solo se quema lo inarmónico. Lo que es hermoso florece. En la purificación pierdes todo rastro de odio, y en su lugar, de repente, surge un manantial de amor. Como si la roca del odio hubiera impedido que brotara el manantial. Cuando la purificación se completa, cuando se completa del todo, no queda ni una esquina de tu ser en la oscuridad, todo está a la luz, fresco, fragante. Lo que nosotros llamamos el hombre despierto, el iluminado, es lo que Pitágoras llama perfección. Simplemente es otro nombre. El hombre perfecto. Los 2 primeros pasos tienes que hacerlos. El tercero es el resultado último de los anteriores. En estas 3 sencillas palabras se ha condensado toda la alquimia de la transformación humana.